buenos días, mi querido hermano. Qué lindo que es que volvamos a encontrarnos una vez más. Qué bueno que es que podamos leer la palabra de Dios al mismo tiempo, que podamos orar por lo mismo, que nos podamos poner de acuerdo, como dice su palabra, para que Él lo pueda hacer. Hoy quiero invitarte a que busques en tu Biblia el capítulo 4, versículo 35 del Evangelio de San Marcos. Cuando Jesús calma la tormenta, seguramente te acordarás de esta historia en la Biblia. Dice, al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido, dice la Biblia, en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron desesperados, le decían, maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y le gritaban. Entonces Jesús se despierta, dice la Biblia que él reprendió el viento, reprendió las olas, les dijo, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo. De repente hubo una gran calma. Entonces él les preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y dice que se preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¡Qué tremenda palabra, qué tremendo testimonio! Yo quiero puntualizar en 3 partes. Cuando dice la Biblia que decidieron cruzar hacia el otro lado, yo me preguntaba, ¿qué es esto de cruzar al otro lado? ¿Qué significa cruzar hacia otro lado? Y cruzar hacia el otro lado significa cambiar de lugar, ¿no? Cambiar de situación, movilizarse, moverse, salir de un lugar para llegar a otro. Por ejemplo, cuando uno decide estudiar una carrera, cuando uno decide espiritualmente crecer, aprender más de Dios, tener una relación con Dios mucho más cercana, conocer más de nuestro Dios, cuando uno toma decisiones en su vida, cambia, se mueve de un lugar a otro. En el medio de esto seguramente se levantan olas, seguramente se levantan tormentas que tenemos que sortear, que tenemos que lograr derribar. Y en el medio también seguramente vamos a tener derrotas, como también vamos a tener victorias. El otro punto es cuando dice la Biblia que salieron con Jesús en la barca y ellos no salieron solos, no tomaron la determinación de ese cambio de lugar solitos. Se fueron con Jesús, invitaron a Jesús a que subiera a esa barca que se movía a destino, pero no estaba llevada por Jesús esa barca era movilizada por los mismos discípulos. Jesús estaba allí, pero el trabajo lo hacían los discípulos. Y dice la Biblia que estaba en la parte superior, Jesús, en el mejor lugar, acostado, recostado sobre una almohada. Y estaba totalmente descansando en plena paz Jesús cuando se lo llamó. El otro punto que yo quiero que podamos ver es cuando dice que las olas violentas entraban en la barca. Yo no sé si alguna vez te sentiste así. Sentiste que todo a tu alrededor parecía derrumbarse, que estabas en medio de una tormenta y que sentías cómo se mojaban tus pies, tal vez por el miedo, por el temor, por el miedo a ahogarte. Pero Jesús a esto lo sabía y Él sabe que nosotros tenemos temor y que tenemos miedo. Por eso Jesús reaccionó, trajo paz, trajo calma, porque ese mismo Jesús que hizo que los discípulos se sorprendieran al calmar las aguas, al calmar la tormenta, es el mismo Jesús que hoy está. Es el mismo Jesús que calma aguas, que calma tormentas. Así que no te olvides con quién vos hoy estás en la barca. Y si Jesús aún no está en tu barca, yo te invito a que cuando termine este devocional, cuando termine esta reflexión, puedas orar, puedas arrodillarte delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero que vos estés en mi barca. Yo quiero que vos vengas conmigo. Y quiero que cuando haya turbulencias, poder hablarte y que vos respondas como lo hiciste con los discípulos. No te olvides con quién estás en la barca.
Que Dios te bendiga.